jurídica, por lógicamente estar presente el día de hoy para comentarles un tema bastante interesante, importante en la actualidad. Esto es el delito de tráfico ilícito de drogas y lo vamos a poder también acompañar conjuntamente con dos otras temáticas que es de importante relieve poder manifiesto, que son justamente el delito de lavado de activos y el delito de crimen organizado, organización criminal, que justamente forma parte de la criminalidad moderna o la tendencia moderna criminal, que justamente me interesa que ustedes puedan tener con mayor profundidad algunos alcances. Bajo esa premisa voy a compartir una presentación PowerPoint que he podido justamente elaborar a partir de la presente sesión, a efectos de que ustedes puedan también participar activamente en la clase y también dar, obviamente, ejemplos para poder graficar con mayor ilustración lo que en este caso he venido para poder enseñarles. Así que por favor me confirman cuando esté presente la PPT a efectos de que podamos iniciar como corresponde. Listo. Sí se pueden visualizar, doctor. Perfecto. Entonces, como les hacía mención, esta clase entiendo que va a ser aproximadamente de una hora y media con todas las preguntas. La he dividido estructurada en tres grandes facetas. La primera de ellas es con relación al origen del delito de tráfico ilícito de drogas. La segunda es la vinculación que tiene con el crimen organizado. Y la tercera es justamente el delito de lavado de activos, teniéndose como finalidad última el de ver posibles soluciones que tiene o provee nuestro ordenamiento jurídico penal vigente a efectos justamente de luchar frontalmente con esta tendencia de criminalidad organizada en nuestro país al menos. Entonces, para darnos una idea de los orígenes de esta necesidad legislativa de poder sancionar a quienes precisamente se encargan de la producción o la elaboración o sobre todo el suministro de las drogas, es importante remontarnos a la necesidad que hubo ya hace unos años atrás, en realidad décadas, en los años 80 y 90 en particular, en un estado vecino nuestro, que es el estado de Colombia. Ustedes recordarán, justamente las imágenes es para poder visualizarlo con mayor amplitud, la historia de un cartel en el cual estaba liderado por Pablo Escobar, en el que se tenía en este entonces una lideración por parte de esta persona, este personaje, con relación al tráfico ilícito de drogas. ¿Qué pasaba en los años 80, años 90 y por qué justamente los estados vieron conveniente y necesario poder pronunciarse al respecto? Ustedes sabrán que en los años 80, 90 no existían medios tecnológicos ni tampoco informáticos como en la actualidad. Esto es, no existían GPS, no existían laptops, no existían celulares, a través de los cuales las fuerzas del orden puedan justamente investigar y sancionar a estas personas. En esos entonces no existían estos mecanismos y por tanto fue fácil, fue propenso, fue un caldo de cultivo para que pueda existir manifestaciones de este delito que era en abundancia en lo que ocurría precisamente en América Latina en ese entonces. Y en concreto, ustedes sabrán que justamente en esos años también fue parte de la historia republicana, nuestra al menos, una lucha frontal contra el terrorismo. Mientras que en el Perú ocurría esto, en Colombia más bien existía lo que se denomina actualmente el narcoterrorismo. Esto es, unas organizaciones de criminalidad organizadas en las que tenía como propósito generar, en este caso concreto, ganancias excesivas de dinero maculado, haciendo a su vez una debilidad en la destrucción de la institucionalidad, la democracia y la propia credibilidad del sistema financiero en ese país en concreto. Así es como en realidad apareció en la escena, al menos de América Latina, también a su vez comportándose en importancia también a nivel internacional de la necesidad de poder detectar, prevenir y sobre todo sancionar estas conductas. Recordarán ustedes entonces en el año 1998 en el cual en realidad se forma el Medellín, el cartel de Medellín en concreto, a efectos de poder lógicamente tener en abundancia el delito de tráfico ilícito de drogas. ¿Y cuál era el propósito de ellos? Claro está, el de poner en manifiesto la comercialización de drogas, no cualquiera de ellas, sino las que más bien están previstas en nuestra legislación actual. Drogas tóxicas, estupefacientes y psicotrópicos, en particular esta segunda. El cartel de Medellín, así como el cartel de Cali en Colombia, se dedicaron en un 95% de la comercialización de la droga de la cocaína, por cuantos vieron por conveniente, a partir de las ganancias que existían en ese entonces, a calculando aproximadamente 1 kilo de cocaína en los años 80, 90, costaban aproximadamente $70,000, con lo cual
Al día, cada uno de estos carteles generan aproximadamente, según fuentes históricas, 60 millones de dólares. Con lo cual, el Estado, en este caso americano, la DEA en particular, pero a su vez también fuerzas de orden interno, vieron que no solamente era una fuente maculada de dinero excesiva que se estaba, en este caso, diluyendo en América Latina, sino que a su vez también existía un quebrantamiento del orden interno y sobre todo la alta violencia. ¿Y por qué ustedes dirán que existe una alta violencia en estos crímenes? Vayamos más bien al origen. La diferenciación en el crimen, en este caso, en realidad, delito de tráfico ilícito de drogas, tiene dos vertientes o dos planos diferenciables totalmente. Uno de ellos es el de la producción de la droga, que es en realidad en el cual se puede tener en cuenta la materia prima, y en este caso concreto, por ejemplo, nuestro país, Colombia, Bolivia, son expertos en esta desenvolvimiento, y otra es más bien la comercialización, esta es la distribución de la droga en otros países y obviamente la creación de rutas o canales por los cuales puedan discurrir estos bienes ilícitos. ¿Y por qué en este segundo plano se erige o se fomenta la violencia? Porque lógicamente, mientras más control y predominio de las rutas en las cuales van a atravesar los canales de la cocaína, por supuesto van a existir a su vez mayores retornos de capital, esto es, mayores ganancias maculadas. Por lo cual, estos crímenes eran altamente violentos y por tanto no solamente desestabilizaban la institucionalidad o la democracia de un país en concreto, sino sobre todo también la salud pública y principalmente la economía. Es así como es que se origina la necesidad de sancionar estos delitos. Ahora bien, esto no solamente se pudo apreciar en América Latina, sino como lo hacía referencia, fue una necesidad de índole global o mundial. Por eso es que en la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en el año 1988, en la Convención de Viena en particular, se dio apertura a esta discusión, a esta problemática en la cual ya se veía o ya se tenía presente la magnitud y la tendencia creciente de la producción y la venta y comercialización principalmente de los estupefacientes y sustancias psicotrópicas que ocurrían de Colombia a Estados Unidos y también obviamente en las demás esferas a partir de este canal principal que en este caso hemos venido comentando. ¿Por qué? Porque vieron, en este caso concreto, los estados parte que existía, por una parte, un quebrantamiento a los derechos humanos que existen, en este caso, prevalentes en todos los estados, y en segundo, la salud pública de cada estado en concreto. Y por tanto, también asintieron que existía una problemática en relación a la estabilidad, la seguridad y la soberanía de los estados que formaban parte justamente de esta coalición. Y por eso es que crearon esta convención a efectos de que todos los estados partes suscribientes de este tratado internacional puedan luchar frontalmente contra las organizaciones criminales que se dedicaban precisamente al tráfico ilícito de drogas. La continuación de este tratado internacional, y creo desde mi punto de vista el más completo, fue el de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Porque claro, en principio vieron que existían manifestaciones de la comercialización de las drogas en distintos países. No obstante, ya fue luego de un cierto periodo de tiempo, en aproximadamente 12 años, en las cuales se dieron cuenta los estados que la forma en la cual se cometían estos crímenes de alta complejidad era lógicamente a través de grupos o estructurados, organizados, en los cuales tenían como objetivo generar estas ganancias económicas maculadas y que por lo general justamente existía división de roles y una estructura jerarquizada propiamente dicha. Y por ello es que en este tratado internacional, en concreto la Convención de Palermo del año 2000, se puede visualizar el prefacio establecido en el cual expresamente dice que es una problemática mundial con reacción mundial. Y tiene una frase bastante célebre que justamente le he plasmado para efectos de que puedan comprender hace ya 2 décadas aproximadamente de atrás por qué el Estado, en este caso concreto, o mejor dicho, los Estados, veían como una necesidad imperante el de poder combatir frontalmente y coordinadamente a través de la cooperación jurídica internacional a la delincuencia organizada transnacional a propósito de la comercialización de, en este caso concreto, el tráfico ilícito de drogas. ¿Qué nos dice esta frase? Si la delincuencia atraviesa fronteras, lo mismo ha de hacer la acción de la ley. Ellos son poderosos, haciendo referencia a las organizaciones criminales,
y representan intereses arraigados y el peso de una empresa mundial de miles de millones de dólares, pero no son invencibles. Esto finalmente alentó a que tenga como consecuencia que los estados partes justamente puedan sancionar y prever mecanismos en los cuales se pueda tener penas concretas a las personas que a propósito se podían encargar de esas actividades delictivas. También nos interesa poner de manifiesto lo que establece el artículo 1 de esta Convención de Naciones Unidas, en la que nos indica que precisamente la finalidad o el propósito de la creación o de la necesidad de esta convención es el de promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional. ¿Qué no quiere decir ello? Que los estados vieron que justamente ya al existir estas nuevas tendencias de criminalidad organizadas en las cuales se aprovechaban de la globalización y sobre todo de los nuevos instrumentos informáticos y tecnológicos en los que ya las fuentes de dinero y sobre todo donde se originaban las comisiones delictivas no solamente tenían un estadio originario en un estado, sino que los efectos o las consecuencias nocivas podían no solamente propagarse en este estado en concreto, sino en 2, 3 o a más estados. Por eso es que era imposible, bajo los estándares de las investigaciones comunes u ordinarias, haciendo referencia a los delitos típicos o los delitos típicos comunes, poder tener estos mismos mecanismos. Y por ello es que vamos a ver más adelante, existen a la fecha, a partir de esta creación de esta convención tan necesaria, tan importante, mecanismos modernos a través de los cuales justamente los estados pueden utilizarlos para poder combatir frontalmente esta manifestación de criminalidad de tendencia organizada. ¿Qué nos indica el artículo 2? También es importante poder subrayarlo. Por grupo delictivo organizado, y esto es importante con relación a los elementos que tienen que ser justamente demostrados o demostrables en una eventual investigación a partir de la consideración de una relación criminal, se entiende, nos dice la Convención, a un grupo de 3 o más personas que exista durante cierto periodo de tiempo, esto es una temporalidad, un ámbito de temporalidad, y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves. Esto es el factor teleológico, como nos indica la Corte Suprema de nuestro país, recogiendo a su vez lo establecido por el Tribunal Supremo de España. O delitos tipificados con miras de obtener, y esto es lo más importante, y esto es lo que realmente comprendió el mundo entero a través de esos estados plasmados en esta convención, de que lo más importante para poder lógicamente tener una lucha frontal contra estas organizaciones criminales no es atacar el delito mismo, sino más bien las consecuencias o los factores que conllevan a que se pueda tener la comisión de lo mismo. ¿Me explico? No hacemos nada atacando o encerrando a personas que son de la estructura mediana abajo de una acción criminal, sino que lo que más importa es poder atacar las fuentes de ingresos económicos, porque a partir del ataque directo a ellos, lógicamente no se van a poder replicar, no se van a poder repetir, ni mucho menos complejizar sus estructuras criminales y, por tanto, al atacar directamente las fuentes de provecho ilícitos que ellos obtienen, es donde se va a poder tener mejores resultados. Y así lo comprendió. Vieron que la necesidad que hacían estas personas que formaban parte de una organización criminal no era para cometer crímenes puramente o meramente por ellos mismos, sino más bien que tenían un objetivo trascendental, esto es, generar ganancias. Y al atacar estas ganancias es donde van a poder tener mayores oportunidades de éxitos en una investigación criminal. Ahora bien, el artículo 3 de esta convención también es importante señalarlo, es que para poder tener la aplicación y vigencia de este tratado internacional es que el delito tiene que ser considerado de carácter transnacional. Esto es, se debe cometer en más de un estado, tiene que tener, por tanto, efectos y consecuencias en ambos estados, por lo menos, en 2 estados por lo menos, y también tiene que cometerse dentro de un solo estado, pero parte sustancial de su preparación, su planificación, dirección o control se realiza en otro estado. ¿Qué quiere decir ello? Que los estados, lógicamente, para que exista una cooperación internacional o jurídica internacional en las cuales prima la buena fe y la participación activa de ambos estados, por lo menos tienen que, lógicamente, existir las mismas finalidades o las mismas metas en concreto. Y la única posibilidad que vieron en ese entonces, a partir de esta convención, es que, lógicamente, los efectos nocivos en los cuales se podría, en este caso, concretizar los elementos delictivos de estos grupos organizados, lógicamente tendrían que ser distribuidos por lo menos en 2 estados partes que formaban conjuntamente esta convención. Y lo más importante, por eso es que lo he remarcado también en color rojo, es que se cometa dentro de un solo estado, esto es, en cualquiera de ellos que sean parte del convenio, pero
entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realice actividades delictivas en más de un estado. Esto es importante de señalar porque justamente es lo que parecía o estaba ocurriendo en Colombia y en otros estados importantes como en Estados Unidos, en los cuales la droga directamente iba embalada y importada hacia justamente Miami en particular, a efectos de que se pueda consumir con mayores grados de latitudes y en los cuales lógicamente existía una propensidad para que existan mayores repercusiones a la salud pública de los ciudadanos estadounidenses. Ahora bien, ya habiendo atravesado cómo es que se origina esta necesidad legislativa para poder tener el reproche al delito de tráfico de drogas, vamos ahora a enmarcarnos ya no tanto de un ámbito global, sino más bien ya aterrizarlo a nuestro territorio jurídico penal vigente, a efecto de poder explicar, desarrollar o desagregar los artículos que contienen, al menos desde mi punto de vista, los más datos importantes en lo que significa la sanción efectiva y eficaz del delito de tráfico ilícito de drogas. Para ello, tenemos que reconducirnos al artículo 296, 297 y 298 del título, del Código Penal de nuestro país, pero a su vez también hacer referencia a una distinción que ya lo ha adoptado y es unánime, al menos desde mi punto de vista, de la manera que ha abordado la doctrina jurisprudencial, tanto de la Corte Suprema como también de la doctrina más autorizada de nuestro país, a efectos de explicar, por ejemplo, que el delito de tráfico ilícito de drogas, en lo que significa en los primeros 3 artículos que he podido hacer señalamiento, es uno de peligro concreto. Esto es que lógicamente estos tipos penales hacen la necesidad de que exista un daño al bien jurídico protegido, que en este caso es la salud pública. Algunos autores sostienen que el bien jurídico protegido en realidad es uno de pluriofensividad, esto es que existen mayores daños a otros bienes jurídicos protegidos, coincido con ellos, no obstante, para efectos únicamente académicos, al menos en este estadio, y para temas de condensar el tiempo, vamos a abordar, para simplificar ello, que el bien jurídico protegido al menos mayoritariamente ha sido sostenido como el de salud pública. Al menos en estos 3 delitos particulares, que son el 296, 297, 298, es donde podremos abordar que, por tanto, es un peligro concreto a esta tipificación de bien jurídico protegido de este delito. No obstante, existe una diferenciación o un apartamiento de esta doctrina en relación más bien al artículo 299, que es la posesión legítima, se podría decir, de estos estupefacientes o estas drogas en concreto. Y no sé, más bien ahonda a un adelantamiento de barreras punitivas, por cuanto ya no solamente tiene que existir una concretización del daño al bien jurídico protegido, sino que más bien este es de peligro abstracto. Esto es que no es pertinente, y estoy utilizando las palabras que ha sostenido en este caso concreto la Corte Suprema, ni útil distinguir si se consuma o no, esto es en grado de alternativa, la realización del acto criminal. De ahí que la mera posesión de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas implica un grave peligro para la salud pública o bien jurídico. Sobre ello, o sobre el particular, hay algunos autores que también han sostenido, a partir de la lectura del acuerdo plenario C-2004, que precisamente este último artículo hace o acontece más bien lo que se denomina en doctrina un peligro de jure de jure, es que no emite o no admite, perdón, prueba en contrario. Se presume que justamente la tenencia de estas drogas, al menos en una proporción que estableció el legislador, ya de por sí va a atentar contra el bien jurídico protegido. Ahora bien, hay una interrogante que se tiene que esclarecer y de mi punto de vista es necesario para efectos de tener una debida averiguación del delito, al menos en este que es el delito de tráfico de ilícito de drogas, por cuanto si bien es cierto, existe una presunción de que podría existir lógicamente una comercialización de drogas a partir de una cierta cantidad, lo cierto y real es que debe existir más bien una carga probatoria, incriminatoria, clara, cierta y expresa por parte por parte del Ministerio Público, esto es la Fiscalía, a efectos de que se pueda determinar si es que esta persona en realidad está utilizando, lógicamente, estos insumos o estos bienes para consumo directo e inmediato o por el contrario de una comercialización. Porque realmente en el Perú, en nuestro país, no está penalizado el consumo, sino más bien la comercialización y la microcomercialización, pero siempre teniendo esta voluntad o este destino, esta finalidad. No obstante, lamentablemente en nuestro país existe una presunción en contrario de que la persona, cuando tiene algún tipo de tamizajes
elevados con relación a la obtención o tenencia de drogas, ya automáticamente se presume que esta persona más bien por el contrario hace una comercialización, lo cual es erróneo. ¿Por qué? Porque justamente ha pasado también en nuestro país en los cuales hay personas que se pueden, por ejemplo, dedicar justamente al cultivo, crianza de plantas de marihuana, por ejemplo, pero para efectos de consumo inmediatos o de consumo propios, lo cual no quiere decir, lógicamente, que esta persona se va a consumir la planta en un solo día, sino que más bien justamente de una crianza o un cultivo para un provecho posterior u ulterior. Y más bien es la fiscalía la que tiene que probar, lógicamente, que en sentido opuesto, no era para un consumo, sino para una comercialización, lo cual no ocurre en nuestro país. ¿Y por qué? Justamente existe estos prejuicios lamentables que no han sido todavía objeto de superación y muchos fiscales utilizan mecanismos erróneos desde el punto de vista para ver una diferenciación, por ejemplo, en si es que una persona es consumidor o no. Hago la presión siguiendo justamente también un ejemplo que propuso el doctor Almanza en otras presentaciones que puedo también acompañar. Él pone el siguiente ejemplo y que creo que es bastante gráfico. ¿Qué sucede si en una investigación fiscal por delito de tráfico ilícito de drogas, un microcomercializador establece o dice justamente que esta persona es consumidor de drogas y por tanto ya no sería factible que se le investigue por comercialización o por microcomercialización de drogas? Ello en realidad es justamente la problemática que no evidencian o si lo han hecho no les interesa superar, por cuanto una cosa es que tú seas consumidor y te hagan la prueba correspondiente en la cual lógicamente pueda evidenciarse o plasmarse que sí efectivamente consumes drogas, y otra es que a pesar de ello simultáneamente también hagas una comercialización o microcomercialización. No impide, no obstaculiza, sin perjuicio de que se pueda tener o no un resultado favorable o negativo de positivo, en este caso a consumo de prueba, perdón, a consumo de drogas, que lógicamente tú no te dediques también a la comercialización o la microcomercialización. Lamentablemente en nuestro país se hace estas prácticas o se hacen estas pruebas y si es que el resultado es negativo, esto es, si la persona no consume drogas, efectivamente más bien podrá ser considerado o podrá ser investigado por microcomercialización o por comercialización de drogas. No obstante, o en sentido opuesto, si es que sí sale positivo, esto es, si es que realmente sale positivo que consume drogas, ya no será investigado, lo cual en realidad es vano, no es algo serio. Y por último, no está dentro del marco de una imputación real y concreta a una persona que puede, en este caso, dedicarse a un delito de tráfico de drogas, con lo cual se perjudica, y en esto coincido con el doctor Almanza, en que existe una presunción de culpabilidad de estas personas y también puede favorecer no solamente al mayor grado de comercialización, sino que protege indirectamente a las personas que se dedican a la microcomercialización o a la comercialización de drogas y más bien desprotegen a las personas que en realidad consumen y no está en este caso prohibido, al menos en nuestro ordenamiento jurídico penal vigente. Ahora bien, vamos a ver ahora ya aterrizando con el propio artículo que es el artículo 296 del Código Penal, en los que nos indican cuáles son los verbos rectores en particular de lo que ha denominado el legislador como promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y otros. No dice el tipo penal base, que es el que, esto es un delito común, lo puede cometer cualquiera, no existe una situación jurídica o una calidad o una investidura jurídica particular que nos establece el Código Penal, sino más bien es un delito en el cual podría perfectamente equilibrarse o cometerse por cualquiera de nosotros. Nos indica que los verbos rectores son de promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas mediante actos de fabricación o tráficos será reprimido con una pena de 8 ni mayor de 15 años y bueno, con 10 multas e inhabilitación. Y en el segundo párrafo, y esto es lo que les venía comentando, es el que posea drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas para su tráfico, y esto hay que remarcarlo, tiene que tener un objetivo esta tenencia, no simplemente el de poder presumir, en este caso sin ningún tipo de fundamentos, que la persona estaría comercializando. Nos indica claramente el tipo penal. Para su tráfico ilícito será reprimido con pena privativa de libertad de no menor de 6 ni mayor de 12 años. Ahora bien, la 297, y en esto voy a hacer un poco más de ejemplos para poder comprenderlos, porque ya creo que el punto de vista de la lectura simplemente en el artículo 296 del tipo base es bastante claro. Nos pide que existan
verbos rectores definidos y a su vez en el segundo párrafo que una tenencia, lógicamente, tenga como propósito final o último el de comercializar. Si no existe, por tanto, en sentido o contrario sensu, la conducta sería, en este caso, irrelevante para efectos jurídicos penales. No obstante, la nomenclatura que ha establecido, en este caso, las formas agravadas del artículo 297 del Código Penal, nos da un listado, que quiero justamente abordarlo conjuntamente, a efectos de poder explicar qué hace referencia y a qué no hace referencia el Código Penal en estas ciertas conductas que ha podido, en este caso, prever en este 297, que son formas agravadas. Ya pasamos una agravación punitiva, recordemos, ahora estamos entablándonos en una pena no menor de 15 años ni mayor de 25 años, con lo cual no solamente no aplican ningún tipo de posibilidad u oportunidad de que la persona pueda, en este caso, lógicamente, tener una responsabilidad penal, en este caso concreto, menor a 4 años, esto es, la pena va a ser sí o sí efectiva, y por tanto, para efectos de enmarcarnos o para poder hacer la sustitución típica adecuada, tenemos que ser también bastante delicados. No es lo mismo abordar una pena en la que nos establece no menor de 15 años que otra que obviamente podría, si bien es cierto, no tampoco darnos una pena suspendida, sí reducirlas bastante cerca a ello, que justamente es cuando la pena es tipo base, cuando es de no menor de 8 años a menor de 15 años. Entonces, lo que nos indica el artículo 297 es lo siguiente. Nos involucra ya en 7 apartados concretos claramente identificables en los cuales nos podemos detener un poco a efecto de explicar a qué hace referencia, lógicamente, el legislador cuando agrava estas conductas por tratarse ya sea de los agentes que la cometen, el destino o más bien el lugar de la comisión delictiva. En primer lugar, el Código Penal, en el primer apartado, nos indica que es en relación a la condición de la persona que lo comete. Esto es, el agente comete el hecho abusando del ejercicio de la función pública. Ahora, yo he puesto un caso en concreto con relación, por ejemplo, justamente comentando el cartel de Medellín, a Pablo Escobar. ¿Qué sucede si es que el efectivo policial, en caso concreto, lógicamente, ya no es que se dedica a la averiguación o el control o, por último, la sanción o la persecución del delito, sino más bien se convierte ahora justamente en uno que va a permitir o va a coadyuvar a que, lógicamente, sigan atravesándose o discurriéndose la comercialización de el tráfico de drogas. Ahí es donde el efectivo policial ya entraría en una agravante establecida demarcadamente en el 297, numeral 1, en el que ya el efectivo policial es un agente que comete el hecho abusando del ejercicio de la función pública. ¿Cuál era su función en realidad? Ya partiendo de un delito o de la teoría de infracción del deber. Su deber era, en este caso, investigar, su deber era poder hacer la detención respectiva o los controles respectivos para efectos de que, lógicamente, no pueda, en este caso, transportarse o llevarse la droga de un lugar a otro. No obstante, si ustedes han podido ver la serie de Pablo Escobar, una de las frases que utilizó hegemónicamente Pablo Escobar para poder justamente tener este control en todo Medellín y también parte de Bogotá, en la ciudad de Colombia, perdón, en el país de Colombia, era plata o plomo, y con lo cual los efectivos policiales ya se podían convertir no solamente aliados, en este caso de sus escoltas de organización criminal, sino que lógicamente podríamos hablar incluso de una teoría mediata para poder cometer el crimen. Con lo cual, ya este efectivo policial, por A o B motivos, ya sea por parte de formar parte de su estructura criminal, o segundo, por el de permitir justamente que abuse este ejercicio de la función pública y lógicamente encontrarnos o enmarcarnos en el agravante que nos establece el 297 numeral 1. Un segundo ejemplo, y esto es con relación, por ejemplo, a la condición nuevamente del autor, nos hace referencia el numeral 2, que es cuando un agente se desempeña como educador en cualquiera de los niveles de enseñanza. Y acá hay que hacer una diferenciación. Por ejemplo, si yo fuera profesor de educación física, sin demerecer lógicamente la profesión, eh, yo no podía bajo ninguna circunstancia tener algún tipo de cercanía o algún tipo de vinculación
a lo que nos hace referencia el agravante de numeral 2, por cuanto evidentemente mi profesión no estaba buscada a poder tener algún tipo de participación o poder tener algún tipo de injerencia o rol en los cuales a partir de ellos se pueda tener algún tipo de facilitación al consumo de drogas o la elaboración de drogas. No obstante, no es lo mismo, y por eso coloco el caso de Breaking Bad, en el cual una persona con conocimientos de química o de física avanzada y que tenga un laboratorio, por ejemplo, que justamente le proporcione las instituciones educativas, pueda utilizarlo a efectos de elaborar, facilitar o promover justamente el consumo de drogas. Este caso es el cual más bien nos enmarca el numeral 2, perdón, del Código Penal en el artículo 297, y en el cual lógicamente tiene una explicación, una ratio leyes concordante a efectos de agravar la pena que establece el tipo base. Ahora bien, lo mismo, en el mismo sentido, ocurre, por ejemplo, en el caso cuando existe una condición de autor en el que puede ser una persona médico, farmacéutico, químico, odontólogo o cualquier otra profesión sanitaria. ¿Y por qué? Porque, claro, el legislador está pensando en que esas personas tienen ciertas cualidades y a su vez también ciertas facultades y autorizaciones a efectos de que se le pueda suministrar materiales o insumos que podrían ser pasibles de convertirse mañana más tarde en, lógicamente, drogas ilícitas o drogas prohibidas. Con lo cual, un odontólogo perfectamente al suministrar algún tipo de químicos podría conducir a que estos sean traducidos mañana más tarde en facilitación o promoción o producción o por último comercialización de drogas. Y por tanto es que también se faculta una agravación de la conducta típica a efectos de que tenga mayor pena porque existe mayor reproche penal. Esto es lo que hace referencia el tipo penal en su numeral 3 cuando tiene a condición del autor una agravación de la conducta. Hay algunos erróneamente que más bien consideran que la sola condición, por ejemplo, de ser médico, por sí mismo ya podría automáticamente o por sí sola ubicarnos o enmarcarnos dentro de la grabación de la conducta típica enmarcada en numeral 3, lo cual sería erróneo, falso, porque no es que justamente por esa propia condición tú hayas tenido algún tipo de participación o rol o vinculación con el tráfico o la promoción o la producción de drogas, sino únicamente que cuando exista demostradamente que tú hayas podido tener algún tipo de control o algún tipo de acto concreto en el cual te hayas desenvuelto o te hayas podido vincular con los actos propios de tu función como médico, como farmacéutico, como químico, es ahí recién donde se podrá lógicamente hacer referencia o alusión de que se ha podido tener una agravación de la pena por la condición de autor. Lo mismo ocurre, por ejemplo, ya no ahora tanto por la condición del agente, sino más bien por el lugar de la comisión del delito. No es lo mismo, por ejemplo, y eso también citando a otros profesores que han podido dar clase al respecto, que en el caso concreto de los centros educativos, por ejemplo, una persona en concreto es imputada cuando el lugar o el presunto hecho delictivo de conversación de drogas haya ocurrido en una fecha en las cuales, por ejemplo, haya sido vacaciones o feriados largos en un centro educativo. La norma no está pensada, no está, en este caso concreto, orientada a agravar la pena si es que, por el contrario, no existe una vinculación con esta actividad con algún tipo de acto periférico que podría ocurrir dentro de las instalaciones de un centro educativo, por ejemplo. En el mismo sentido, en igual sentido, por ejemplo, si vemos en concreto los centros de reclusión, está pensado, está orientado no solamente por el hecho de que exista un centro de reclusión, sino que más bien dentro de las mismas existen deberes, existen también reglamentos respectivos en los cuales uno de ellos, lógicamente, es que no exista la conversión de drogas. No obstante, si es que ocurriesen ahí, y esto en concreto ocurre muchas veces por parte incluso del propio jefe de la unidad penitenciaria o por parte también de los líderes de organizaciones criminales, es donde recién vamos a poder agravar la pena. Porque no es que no solamente no debió ocurrir ahí, sino que debió, lógicamente, tenerse todos los controles o los apremios respectivos a efectos de que no se pueda comercializar droga, porque no solamente está atacándose la salud pública en concreto, sino que incluso se están quebrantando las normas internas del reglamento penitenciario respectivo en este centro de reclusión. Y por tanto, al existir esta evidencia, al existir esta
plasmación de que se está cometiendo crímenes, al menos el de tráfico de drogas, dentro del centro de reclusión, sí está justificado que, por supuesto, se pueda tener mayor sanción punitiva según los alcances del numeral 4 del artículo 297. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando nosotros ya nos abocamos a demostrar si es que la persona en concreto ha utilizado o ha tenido como destinatarios a menores de edad, porque claro, el tipo penal en su numeral 5 del artículo 297 nos establece que cuando exista un agente que venda drogas, esto es que se dedique a la comercialización de tráfico ilícito de drogas y emplee o utilice a menores de edad o a personas inimputables, donde recién se podrá lógicamente emplear la agravante. Y no sé si ustedes habrán visto la serie o la película, si no me recuerdo, Ciudad de Dios, en las cuales precisamente se explica cómo es que en las favelas de Brasil existen bastantes organizaciones criminales medianas en las cuales tienen como vocación instruir a los menores de edad a efectos de que lógicamente puedan aprovecharse de estos beneficios con relación a las penas para poder no tener ningún tipo de involucramiento delictivo que los conlleve a ser arrestados y posteriormente u ulteriormente ya trasladados a un centro penitenciario. Esto que les comento fue previsto también por nuestro legislador a efectos de que justamente las personas y sobre todo los que son líderes de los criminales no puedan destinar sus fuerzas en, lógicamente, menores de edades, y en este caso concreto podrían tener mayores impactos negativos, no solamente en el delito concreto y en el bien jurídico que es la salud pública, sino más bien, lógicamente, en su proyecto de vida y, lógicamente, también a su vez los demás impactos nocivos que podrían tener al no tener todavía la conciencia o la voluntad de cometer estos actos delictivos. Y obviamente hacemos nuevamente recuento de lo que sería la autoridad inmediata en estos casos concretos. Por último, esta es la última agravante que establece una de las numerales 6 del artículo 97, en la que nos establece más bien que existe una agravación de la conducta típica cuando eres parte de una organización criminal. Y claro, ¿por qué es que se agrava? Porque se parte de la premisa, de manera correcta y fundada, de que una organización criminal tiene jerarquías, tiene estándares, tiene una estructura compleja en el cual cada uno de ellos cumple un rol concertado para poder cometer crímenes. Y claro está, si es que uno de los fines o uno de los objetivos de este miembro de la organización criminal es lógicamente comercializar, facilitar, promover o poder hacer la producción de drogas o estupefacientes, evidentemente tiene una explicación por las cuales se puede agravar la pena. Y no es otra que existir mayor reproche, mayor sanción, mayor persecución a estos miembros de las organizaciones criminales a efectos, lógicamente, de que éstas se puedan diluir. Recordemos que en las organizaciones criminales hay ciertos miembros que son fungibles, esto es, que no son, en el caso concreto de la organización criminal, indispensables, sino que más bien pueden transformarse o pueden mutarse. No obstante, como parten de esta premisa del legislador de manera correcta y para atacar más fácilmente las acciones criminales, todos los miembros de las acciones criminales pueden ser objeto de esta grabación de la conducta, con lo cual van a generar una prevención de índole general a efectos de que no se puedan a futuro replicar estos actos y obviamente las personas que no tengan incentivos de conformar o ser parte de una organización criminal, sabiendo las altas penas que justamente podrían ser pasibles de sanción. Ahora bien, ya acabando con los agravantes del tipo penal, en este caso cubierto del tráfico de drogas, lo que sí quiero ahora detenerme, y esto es como segunda parte de la presente sesión, es la vinculación con el delito de lavado de activos. Porque claro, como le decía al inicio, y también recordando el prefacio de la convención que mencionamos también al inicio de esta alocución, no es que las personas o los grupos de personas se reúnan para cometer crímenes y solamente ello, sino que más bien el destino, la finalidad trascendental para cometer estos crímenes es lógicamente tener u obtener ganancias ilícitas o maculadas. Y a partir de los mismos, hacer justamente las inversiones respectivas a efectos de poder disfrutar, a efectos de poder tener algún tipo de provecho
indebido, claro está, de estas ganancias ilícitas de estos delitos precedentes. Esto realmente es lo que buscan los miembros de una organización criminal y sobre todo principalmente los líderes. Y por eso es que el Acuerdo Plenario 3 de 2010, recogiendo a su vez las conductas que tipifica esta convención que hicimos mención al inicio, nos habla sobre los verbos rectores que va a ser propicio de sanciones a efectos de sancionar el blanqueo de capitales, en España, por ejemplo, o la sanción delito de lavado de activos, que, como sería en el caso nuestro, en nuestro país. ¿Qué nos dice el Acuerdo Plenario de 2010, Fundamento Jurídico 15? Que los actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de activos de procedencia ilícita para la consumación del delito requieren necesariamente verificar si la gente logró con tales conductas, cuando menos momentáneamente dificultar la identificación de su ilícito en origen. ¿Por qué nos indica esto el Acuerdo Plenario 3 de 2010? Porque claro, una vez que nosotros, imaginémonos, formamos parte de una acción criminal y ya habríamos cometido estos delitos, por ejemplo, el robo, el secuestro, por ejemplo, el tráfico ilícito de drogas, en el caso concreto, vamos a generar ingentes cantidades de dinero. Como le hacía recuento, por ejemplo, en el caso del cartel de Medellín, en Colombia, cada día se generaban 60 millones de dólares y obviamente ello tendría que parar para efecto del disfrute o la ganancia de todos los miembros en actos de ocultamiento o actos de transferencia o de conversión a efectos de que no solamente no llamen la atención de las autoridades, sino que principalmente podamos disfrutar de estos bienes. ¿Qué hago yo? Y esto me ha traído justamente el recuento la escena en la cual Pablo Escobar, ya harto de la persecución de los efectivos policiales, los militares, la DEA, etcétera, tanto en Colombia como en Estados Unidos, harto de esta persecución, simplemente un día, teniendo frío, se siente en su cabaña, agarra bloques de dinero y los prende para simplemente calentarse. Eso es lo que ocurriría si justamente no cometiéramos actos de lavado de activos, porque no tendría un destino el dinero o los billetes o la cantidad enorme de dinero que podemos nosotros obtener de estos delitos que cometemos, si no es más bien a partir de, por ejemplo, la compra de vehículos, departamentos, fincas, yates, etcétera. Es por eso que justamente la sanción delictiva está abocada a que se pueda no solamente tener en cuenta estos actos o conductas típicas de conversión, transferencia, ocultamiento, sino que más bien detectar esta apariencia que le han querido dotar ellos de una legitimidad que no existió, porque estamos hablando sobre delitos y sobre todo en particular de bienes maculados. Esto es bienes provenientes de actividades delictivas que lógicamente tienen que ser detectadas para poder nuevamente el Estado recuperar esta retornabilidad de ganancias que debieron, en este caso, pertenecerle siempre. Y por ello, ustedes también recordarán, no va a ser objeto de la presente sesión, que ahora actualmente existe un procedimiento, en este caso moderno, que es la extinción de dominio, para efectos no solamente de ya no atacar a la persona en concreto, esto es a la persona líder de la organización criminal o los miembros, no ya perseguir los bienes maculados propiamente dichos, bajo la premisa de que ningún bien ilícito tendría que ser disfrutado por nadie. Pero esto es objeto de otras sesiones, otras clases que no van a ser al menos agotadas el día de hoy. Ahora bien, ¿cómo es que también podemos analizar, al menos en el caso concreto, cuando una persona o una estructura criminal comete delitos de tráfico ilícito de drogas y que obviamente para efecto de su disfrute o su obtención de ganancias pueda cometer actos delitos de lavado de activos, por ejemplo? Y esto me voy a buscar en lo que establece el recurso de nulidad 2307-2017 Lima, el fundamento jurídico 6 en particular, nos indica que para efectos de catalogar o hacer la sustitución típica adecuada en estos casos, tenemos que enmarcarnos en tres presupuestos. El primero de ellos es, evidentemente, la realización de los verbos redactores que ya hicimos mención o descripción. La segunda es que las acciones deben recaer sobre bienes cuyo origen ilícito conoció o debía presumir a la gente. Acá me voy a meter un poco. No es lo mismo, por ejemplo, y yo siempre lo pongo como parte de graficar esta expresión que estableció la Corte Suprema y que también lo ha podido plasmar el Tribunal Supremo de España. No es lo mismo hacerse de un préstamo de una persona que podría ser tu familiar, tu mejor amigo, o una empresa que se dedica justamente a esta finalidad de hacer préstamos para efectos de, por ejemplo, adquirir un bien inmueble, efectos de adquirir un vehículo, un celular, una laptop, lo que fuese. No es lo mismo hacerlo bajo esta premisa
de tener una confianza, ya sea en una persona en concreto que tengamos alguna vinculación o una relación de cualquier índole previamente, o una persona jurídica que obviamente podría tener la seriedad o la transparencia respectiva a efectos de hacer una transacción económica comercial en un país en concreto. No es lo mismo que obviamente estas personas, por ejemplo, mañana más tarde nos averigüemos que hayan estado o hayan sido parte de una investigación por delito de lavado de activos o crimen organizado o delitos contra la administración pública, porque en efecto no podríamos nosotros presumir o anticiparnos que a esta persona que le pedimos o le requerimos un préstamo contractual o simplemente oral, sea parte de un delito justamente que podría tener como consecuencia que este dinero que me ha hecho préstamo sea consecuencia de un delito previo. No obstante, y esto hago la diferenciación, no es lo mismo justamente hacer este ejercicio mental en los cuales, por supuesto, podría calzar perfectamente el principio de regresión de, previsión de regreso, perdón, y también el principio de confianza, a efectos de que no pueda tener un tipo de reproche penal, porque mi conducta sería totalmente neutra y no podría, lógicamente, tener ninguna consecuencia jurídico-penal que pueda alterar mi situación jurídica. No es lo mismo esto al siguiente ejemplo, que siempre lo pongo como gráfico a efectos, lógicamente, de poder hacer más explícito esta diferenciación. Supongámonos que ya el préstamo no se lo solicito, no se lo pido, no se lo requiero a un familiar, un amigo de confianza o una empresa que se dedica a este rubro, sino más bien se lo dedico, por ejemplo, al Capone o a Pablo Escobar, en este caso que estamos siguiendo de cerca al cartel de Medellín. No es lo mismo, lógicamente, porque yo ya estoy en una situación en la cual no solamente debo presumir, sino que sé que esa persona, lógicamente, al ser líder de una acción criminal, al ser parte de una estructura que se dedica a cometer delitos, muy probablemente ese dinero que tenga en sus manos y que me va a otorgar o me va a dar como préstamo o como concepto de préstamo, sea precisamente objeto de un delito precedente. Y por tanto, al recibirlo yo, ya estaría marcándome, ya estaría cometiendo delitos lavativos porque ya lógicamente estaría dentro de este segundo ámbito de aplicación que nos establece como elemento confederativo el tipo penal de lavado de activos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Igual les voy a pasar un artículo que justamente elaboré en coautoría con Jacqueline López, en la cual hacemos referencia a cómo es que debemos excluir precisamente estas conductas para el delito de lavado de activos, utilizando el principio de confianza y la provisión de regreso a partir de jurisprudencia actualizada, del año 2022 y 2023, justamente para poder hacer esta distinción y, lógicamente, tener una pauta o una premisa a efectos de postular una defensa efectiva y eficaz ante un eventual proceso penal que se pueda elegir por delito de lavado de activos. El tercero de ellos, el tercer supuesto que nos recoge la Corte Suprema, es que la gente dificulte o tenga por finalidad evitar la identificación del origen, la incautación o decomiso. Y por supuesto, también como parte de la Convención de Palermo, que hacemos referencia en la 2000, existen o se implementaron expresamente mecanismos a través de los cuales puede existir un retorno efectivo de justamente estos bienes que son maculados, que son la incautación o el decomiso. En sentido opuesto, por tanto, las personas que conforman, en este caso, una relación criminal o simplemente están cometiendo un delito de lavado de activos, tendrán por destino que no se incauten, no se decomisen o no se identifique el origen ilícito. ¿Y por qué? Porque, claro, quieren disfrutarlos. Son finalmente utilidades que en su empresa criminal ha generado lógicamente ganancias y por tanto, como cualquier fin económico, desean o tienen por objetivo que no se conozca el origen ilícito para poder así tener algún tipo de provecho o un beneficio indebido. No obstante, ello es más bien el componente esencial a partir del cual se puede ya configurar el delito de lavado de activos con relación también al delito de tráfico de drogas, porque recordemos, todo esto se origina, esto es el delito de crimen organizado y el delito de lavado de activos, tiene por finalidad, ya en los 80 los pensaban justamente estos países que formaron parte de la Convención, en este caso de Viena en principio, pero en segundo, el de Convención de Palermo en el año 2000, que todo esto se originaba por los delitos de tráfico de drogas. Y por tanto, estas estructuras de persecución hasta la fecha son bastante válidos y que lógicamente también lo vamos a ver para efectos de combatir frontalmente no solamente el crimen organizado, sino especialmente el tráfico ilícito de drogas, que en nuestro país sigue generando bastantes o ingentes cantidades de capital. Bajo un último estudio de la Defensoría del Pueblo, normalmente
o cada año se destinan alrededor de 100.000 millones de dólares justamente en el delito de tráfico ilícito de drogas, con lo cual estamos hablando de un problema mayúsculo en nuestro país, acompañado conjuntamente con el delito de corrupción de funcionarios públicos, que también es uno de los 3 primeros problemas que atraviesa nuestro país. Ahora bien, uno de los resúmenes que podríamos dar con relación a esta vinculación existente en el delito de tráfico de drogas y el delito de lavado de activos es que en principio, como dice el profesor Prado, no es un delito convencional, esto es un delito de trascendencia de la modalidad moderna de organización criminal, es una de tipo común porque lo puede cometer cualquiera y que tiene como finalidad evitar justamente la incautación, el decomiso y precisamente lo que venías comentando es la ganancia delictiva generada a partir de estos delitos precedentes. Existe un tipo de prioridad indiciario, no lo voy a tocar ahora por razones de tiempo para ir avanzando, no obstante la Corte Suprema estableció lógicamente cómo es que se pueden detectar a partir de la prueba indiciaria estos crímenes. Primero de ellos son operaciones irregulares, esto es que existe un incremento inusual del patrimonio, las cantidades que maneja una persona en concreto, con lo cuales podrían existir factores anómalos de sus operaciones. El segundo de ellos es que no existen justificaciones para que obviamente se pueda haber presentado o dado el incremento patrimonial. Y el tercero es lo que venimos comentando, la constatación de algún vínculo o conexión con actividades ilícitas de tráfico de drogas con personas o grupos relacionados con las mismas. Nuevamente, esto lo establece el Tribunal Supremo de España en la sentencia 644/2018, en la que nuevamente da un giro histórico, de mi punto de vista, nuevamente trayendo o poniendo a la postre que existe justamente una vinculación intrínseca entre el delito de lavado de activos y el tráfico ilícito de drogas, como así en sus orígenes empezó. Bueno, acá solamente he podido describir o hacer la descripción típica del delito de lavado de activos, no es más que lo que hemos podido decir, y finalizo con el tema de que en caso en concreto, al menos la mayoría de de que es un delito pluriofensivo, esto es que tiene bastantes bienes jurídicos protegidos que se van dañando, perjudicando al mismo tiempo. Esto lo ha expuesto el Tribunal Constitucional en nuestro país en el expediente 2892/2015, ANCAS, y en los que nos indican que parte de estos bienes jurídicos son, por ejemplo, la credibilidad y transparencia del sistema financiero, la libre competencia, la estabilidad y la seguridad del Estado, el sistema democrático y la administración de justicia, porque también tiene un componente, como ustedes comprenderán, de grado de corrupción. Esto es lo que les hacía referencia con respecto al artículo 6 de la Convención de Palermo y las figuras o las estructuras típicas delictivas del delito de lavado de activos. Ahora me voy a detener más bien en lo que ya es para finalizar la sesión, para controlar el tiempo, con relación al delito del crimen organizado, y sobre todo las técnicas especiales de investigación. Porque claro, ya hicimos la descripción de cómo es que se origina el problema, cómo es que se ha abordado la legislación para efectos de hacer un control sobre esa primera problemática, y ahora lo que queremos hacer es la descripción de cuáles son los mecanismos de solución a efectos de poder hacer unas investigaciones en las que se pueda tener como resultado, como finalidad, una sanción ejemplar a estas personas que se dedican al crimen organizado y que estén vinculados, por supuesto, al tráfico ilícito de drogas. ¿Qué nos dice la normativa actual o vigente en nuestro país y que también ha sido recogida, dicho sea de paso, en esta convención de Palermo que hacíamos descripción al inicio? El primero de ellos es el agente encubierto, la remesa controlada es la segunda, la intercepción de las comunicaciones, la cooperación internacional jurídica, la cooperación eficaz y por último el uso de recompensas. Vamos a tratar al menos una de ellas para ya ir cerrando y a efectos de, lógicamente, de que sean las preguntas respectivas. El agente encubierto no es más que un procedimiento especial en el cual se autoriza a un efectivo policial, la fiscalía por supuesto en una investigación, para que se pueda infiltrar en una organización criminal con el objetivo, con la finalidad de que éste pueda determinar en principio la estructura criminal y también, por supuesto, a los dirigentes, los integrantes, el modus operandi y las demás conexiones que tengan. Lógicamente, partes o se tiene que partir de la premisa de que el agente encubierto no está autorizado a cometer crímenes, sino que más bien está facultado
a poder averiguar cuáles son los crímenes que se cometen y, por supuesto, tiene que existir un control o una custodia vigilada para que efectos de que se pueda respetar o hacer, lógicamente, las salvaguardas respectivas en este procedimiento especial. Por otra parte, y esto es también parte de cómo es que se venció en su oportunidad a, por ejemplo, al Chapo Guzmán, también a su vez a Pablo Escobar y a todo el cartel de Medellín, el de Cali, es la extradición pasiva y activa que se tienen entre estados como parte de una cooperación jurídica internacional. ¿Y por qué? Todos los miembros de un criminal, al menos los líderes, en ese entonces y hasta la fecha, tienen miedo de ser extraditados a otros países porque saben que en otros países no van a tener las comodidades, los beneficios irregulares, productos, lógicamente, de ser parte de una agente de miedo. Pongámonos también a ser realistas, estos líderes de organizaciones criminales, que son, en este caso también a su vez, dedicados al delito de tráfico de drogas, son en realidad personas que se dedican al narcoestado, al narcotráfico, y que obviamente tienen como vocación desestabilizar también a su vez la economía, pero también a su vez la democracia de un país. Y por tanto, al ser agentes, en este caso de terror, al menos en algunos países, principalmente en México y Colombia en su oportunidad, el peor sacrilegio que se les puede hacer a ellos, por así decirlo, es extraditarlos a otros países, en concreto en Estados Unidos, porque no van a tener esa oportunidad de corromper a jueces, fiscales o agentes del INPE, por ejemplo, para poder tener algún tipo de beneficios o algún tipo de tratamientos diferenciados, irregulares, prohibidos, por supuesto, en los centros penitenciarios y obviamente prefieren, incluso lo decía expresamente Pablo Escobar, la muerte antes que viajar o antes que ser extraditado. Y por eso es que la extradición se convirtió en un mecanismo de cooperación jurídica internacional en los cuales a través de un pedido formal o una solicitud formal presentada por el Estado requiriente, se le entrega a un procesado, a un investigado, a efectos de que pueda ser justamente apresado y posteriormente requerido o en este caso, ubicado en un centro penitenciario de preferencia, lógicamente, del Estado que va a obtener esta solicitud a su favor. Esto es realmente un avance que existió en los años 90 y que se profundizó el año 2010 con estos comentarios que les hago y que es bastante útil a efectos de poder luchar activamente con el crimen organizado. Más aún el tráfico ilícito de drogas, porque al no existir un representante o un líder que dé justamente el modus operandi o que pueda seguir con la continuación o el desarrollo de la venta o la distribución o la comercialización del tráfico de drogas, perdón, evidentemente se va a atacar las entrañas de esta situación criminal y lo más probable es que lógicamente desaparezca y surja otra. Pero cuando ya sabemos que va a surgir otra, ahora existen otros mecanismos para prevenir precisamente esto y, por ejemplo, podemos atacar directamente los bienes que puedan erigirse o que puedan ser tomados a partir de esta otra organización criminal que ha desaparecido o está en vísperas de desaparecer a partir de esta extradición pasiva y activa que se haya podido solicitar. Otro mecanismo que es bastante importante e interesante mencionar, incluso hay en este caso proyectos de leyes en nuestro país actualmente que se están viniendo a formularse, de mi punto de vista bastante correctos, al menos alguna de estas modificaciones, por cuanto ya hay una predicción o mayor estabilidad o mayor seguridad jurídica a los colores eficaces, es justamente esta declaración eficaz, es un proceso penal especial, autónomo, no contradictorio, y que se basa más bien en un consenso entre las partes y la justicia penal negociada a efectos de que se pueda esclarecer eficazmente una lucha con la delincuencia. ¿Qué se parte o cuáles son los factores a tomarse en cuenta? Bueno, cuando existe una coerción eficaz, existe una solicitud que lo puede formular justamente el aspirante coerción eficaz y tiene que ser acogido o tiene que ser tomado en cuenta por el fiscal en principio y luego de hacerse la corroboración periférica que nos requiere para efectos de que tenga una validez esta información que nos va a proporcionar el core eficaz, por último, ser homologada o ser validada o convalidada, mejor dicho, por el juez de garantías a efectos de que lógicamente este acuerdo o este consenso que ha arribado el core eficaz o el aspirante core eficaz con el fiscal, lógicamente tenga una validez, el cual sea la eximente de la responsabilidad penal o la reducción de la responsabilidad penal
a efectos, lógicamente, de hallar una persecución más fidedigna al caso en concreto y, lógicamente, se pueda combatir con la delincuencia. Porque recordemos, no hay más eficaz o eficiente información que se pueda recolectar, sino es más bien con alguien que ha sido parte, lógicamente, de esta estructura criminal, que, por ejemplo, se haya podido dedicar al delito de tráfico ilícito de drogas, porque sabe el modus operandi, sabe las distribuciones, sabe los canales, sabe también los proveedores y, por último, los destinatarios o los mercados destinatarios a los cuales está, en este caso, dirigiendo el delito de tráfico de drogas, con lo cual es bastante útil y obviamente tiene que partirse de la base de que esta persona debe dejar, en este caso concreto, de cometer estos mismos delitos y principalmente reconocer que ha sido parte de esta estructura criminal a efectos, lógicamente, de que se pueda convalidar este proceso de coerción eficaz a su favor. Por último, y esto es bastante útil, al menos en el delito de tráfico de drogas, es que existe lo que se denomina la entrega vigilada. Esto es una técnica consistente en dejar que las remesas de drogas justamente puedan atravesar otros estados, otros territorios del propio estado, con el fin de que se pueda tener justamente la averiguación de quiénes son los que se están dedicando a cometer estos delitos de tráfico de drogas. Me explico. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un caso en el cual conocemos de que hay burriers en el aeropuerto y lógicamente tendríamos que no solamente limitarnos a poder sancionar a esta persona, porque recordemos, la mayoría de burriers, mulas, como también se lo denomina, únicamente tienen como destino el de poder trasladar la mercancía o la droga. No obstante, no conocen, lógicamente, quiénes son las personas que van a recibir esa droga, ni mucho menos, en su mayoría de casos, saben o conocen quiénes son los que forman parte de esta estructura criminal. Solamente se limitan a recibir el dinero y obviamente a trasladar la droga. No obstante, si el fiscal ya tiene una investigación seria y puede ya averiguar que existe un burrier que vaya, no sé, de Perú a Estados Unidos y que en Estados Unidos lo van a poder recibir, no sé, colombianos o también estadounidenses, lógicamente sería mucho más fructífero para una investigación y para no solamente, como le decía, limitarnos a perseguir a esta persona que es burrier, que no nos va a dar información, porque lógicamente un líder o un criminal no le va a dar esa información porque lo puede vender a partir de una cosa eficaz, y sabiendo estas limitaciones, no solamente no nos es útil para combatir la criminalidad, sino que se va a atascar o se va a perjudicar una vida cuando en realidad lo que le podría convenir al Estado, o a los estados en este caso, es lógicamente hacer una entrega vigilada con el destino, con la finalidad de que esta persona, que ese burrier, cuando se traslade a Estados Unidos, por ejemplo, pueda nosotros, ya haciendo el control, la supervisión respectiva, averiguar quiénes son los que lo recogen, para qué lo recogen, cuánto es que justamente destinan y con qué periodo hacen el destino de la utilización de burriers, y finalmente si podríamos dar a pagar incluso con los líderes de acción criminal, con lo cual sería mucho más provechoso no solamente para esa investigación envuelta por parte del fiscal, sino principalmente para luchar frontalmente contra la acción criminal, porque al conocer los líderes criminales o los mandos medios o altos de este crimen o de esta estructura organizada criminal, lógicamente será mucho más factible el de poder atravesarla, el de poder desarticularla y, por supuesto, sancionarlos ejemplarmente a todos. Con ello, doy por finalizada mi presentación y, por supuesto, ahora para poder hacer